Señoras y señores, muy buenos días. Buenos días con todos y todas. El día de hoy, sábado 4 de julio del año 2020, damos inicio a la conferencia internacional El Derecho Aeronáutico en tiempos de pandemia. Como primer acto de este evento tenemos la presentación de la conferencia, quien les habla, y el saludo inaugural del doctor Willy Ramírez Chávarri, PhD, director general de la Escuela Sofía, Escuela de Posgrado. Previamente les hago referencia que este evento está organizado con el auspicio del Colegio de Abogados de Morón, de la hermana República de Argentina. Doctor Willy Ramírez Chávarri, PhD, tiene usted el uso de la palabra para la bienvenida a este gran evento. Bien. Señor General FAB, en situación de retiro, don Edmundo Lavarello Winder, piloto de helicóptero e investigador especializado en accidentes aéreos. Señor Coronel FAB, Marco Robles Bocanegra, jefe del Comando y Control Aéreo de la Fuerza Aérea del Perú. Señor don Ramón Pinto Díaz, inspector de seguridad de la aviación, mercancías peligrosas y facilitaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, de nuestro país. Señoras y señores, es un verdadero placer brindarles la más cordial bienvenida a todos los participantes quienes nos honran con su presencia. Sabemos que muchos de ustedes nos han acompañado en las jornadas jurídicas y académicas de Sofía, lo que agradecemos, al igual que a quienes acuden por primera vez. Bienvenidos todos. Esta primera conferencia internacional de Derecho Aeronáutico tiene la peculiaridad de realizarse completamente en formato online, como consecuencia del virus mortal que azota grabar, ¿no? Acá. A todo nuestro planeta. El COVID. Grabar en mi computadora, en esta computadora. Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos. Muchas gracias. Bueno, les decía, esta primera conferencia internacional de Derecho Aeronáutico tiene la peculiaridad de realizarse completamente en formato online, como consecuencia del virus mortal que azota a todo nuestro planeta, el COVID-19. La pandemia no será óbice para dar inicio a lo que será un evento de periodicidad anual, esperando que la próxima edición sea en formato presencial, teniendo así la posibilidad de estrecharnos en un cálido abrazo, acto simple y espontáneo que hoy nos parece tan lejano. La academia jurídica no puede ni debe permanecer pasiva ante los cambios inesperados. El derecho, nuestra ciencia social, es una ciencia dinámica que responde a la necesidad primigenia de la sana convivencia en sociedad. Esta primera versión de la Conferencia Internacional de Derecho Aeronáutico, organizada por Sofía y auspiciada por el Colegio de Abogados de Morón de Argentina, cuenta con la participación de expositoras de 3 países unidos por la libertad y con profundos lazos de hermandad: Argentina, Venezuela y Perú. ¿Cómo no recordar la gesta libertadora de don José de San Martín, libertador y protector del Perú, quien no dudó en cruzar la cordillera de los Andes en una proeza comparable con la de Aníbal en los Alpes? Simón Bolívar, libertador de 6 naciones, quien recorrió 123.000 kilómetros a caballo y que consolidó la independencia del Perú con la capitulación de Ayacucho. Ahora, estas 3 naciones hermanas se unen en un evento académico contemporáneo, esta vez a través de las nuevas tecnologías. En esta jornada se abordarán la esencia y las fuentes del derecho aeronáutico, las normas y las convenciones que rigen el transporte aéreo global
y cómo esta pandemia ha impactado en esta importante rama del derecho. Un evento académico de esta naturaleza es un reto mayúsculo, sobre todo en plena emergencia sanitaria y con los cielos y aeropuertos cerrados en casi todos los países del mundo. Si algo nos ha demostrado este azote, es la probada solidaridad de los profesionales del derecho, quienes, a pesar de la situación que nos agobia, no dudan en participar y coadyuvar en actividades de actualización y de capacitación permanentes. Debemos resaltar y reconocer el apoyo del Colegio de Abogados de Morón, quienes no dudaron en ningún momento en brindar su auspicio a esta conferencia internacional, así como la predisposición de las expositoras para sacar adelante este proyecto. El mundo del derecho necesita más mujeres como ellas. Estoy seguro de que en los momentos que compartiremos vamos a conocer nuevos asideros, nuevos puntos de convergencia que nos permitan integrarnos más y mejor en el proceso del desarrollo del derecho aeronáutico, contribuyendo de esta manera al mejor cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, muy en especial el objetivo 17, referido a las alianzas para garantizar el desarrollo. Abrochémonos los cinturones que vamos a despegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Willy, por su presentación. Siguiendo con el programa, tenemos el tema 1 a desarrollar, que lleva como título Concepto, características, principios generales y fuentes del derecho aeronáutico. Este tema será abordado por la doctora Paola Honore, de la Hermana República de Argentina. La doctora Honore es abogada por la Universidad de Morón, docente superior universitaria por la misma universidad, especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial en el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad de la Defensa de Argentina, con estudios en Instrucción en Seguridad y Aviación OASI, docente en Policía de Seguridad Aeroportuaria y Universidad de Morón, directora del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial del Colegio de Abogados de Morón. Señoras y señores, con ustedes y por un lapso de 15 minutos, escucharemos atentamente la presentación de la doctora Paola Honore de la Hermana República de Argentina. Tiene el uso de la palabra, doctora Honore. Bueno, buenos días a todos. Encontrarme con tan selecto auditorio. No puedo evitar la emoción ante las palabras recientemente. Realmente es un gran placer, un gusto enorme. No puedo dejar de agradecer a Lima Perú por la organización de esta conferencia y al Colegio de Abogados de Morón, con su presidente, el doctor Jorge Frega, ya fue mencionado. Hechos los agradecimientos, vamos a comenzar adentrándonos en la temática propia que nos convoca. Definiremos en primera instancia el derecho aeronáutico, ¿sí? Cuando digo definiremos, en realidad para ser académicamente correctos, digo que vamos a utilizar. Un gran profesor, doctor en Derecho, acuñó hace ya 71 años. Yo creo que cuando de mentes iluminadas brotan y con el transcurso de los años se convierten en clásicos. Es el caso, a mi entender, y el de gran parte de los estudiosos de la asignatura, el doctor Federico Videla Escalada aún hoy sigue vigente. Y el doctor Federico Videla Escalada definió el derecho aeronáutico y normas de derecho público y privado, de orden interno e internacional, que rigen las instituciones y relaciones jurídicas, actividad aeronáutica o bien modificadas por ella.
Y vamos a mencionar algunas cuestiones que surgen de esta definición. De principios y normas, ¿sí? Distinguiendo principios de normas, pero lo señala como un todo orgánico, aludiendo así no solo a la materia, sino a su clara relación con la autonomía de la misma respecto del resto de las ramas del derecho. Esta definición que adoptamos es el que de esos principios y normas son derecho público y privado, ¿sí? Surge tajantemente cuando las estudiamos o en el plano legislativo. ¿Por qué? Sin perjuicio de que el derecho aeronáutico es una de las ramas de atención, un muy importante conjunto de textos legales de índole internacional, también posee disposiciones de derecho interno, legislativos dictados por los países y que tienen aplicación dentro de sus fronteras. En este punto es esencial que tengamos en cuenta se vinculan de manera estrecha. Por ejemplo, cuando lo establecido por un tratado internacional se adopta y es tomado por uno o más países. Otro elemento fundamental de la definición que elegimos está dado por las instituciones de la actividad aeronáutica o modificadas por ella. Esta frase que nos hace deducir que cuando hablamos de tanto como organismos determinados, y cuando nos referimos a que es una institución, nos referimos a un organismo determinado, o bien en el sentido de cierta temática. La definición nos dice que esas instituciones y relaciones jurídicas pueden nacer de la actividad aeronáutica o ser modificadas por ellas. Precisamente este elemento es muy significativo en nuestra materia porque esta última surge en el ámbito de un hecho técnico, que es la aparición de las aeronaves. Y justamente todos los problemas derivados de la utilización de las aeronaves. Originó el surgimiento de instituciones totalmente novedosas. La aeronave, la circulación aérea, el servicio, se han visto modificadas por estas mismas, ¿sí? La seguridad operacional, los contratos de utilización de aeronaves, la concesión aeroportuaria. Las aclaraciones respecto a la definición del doctor Videla Escalada, debo mencionar que por supuesto hay una vasta cantidad de definiciones, adoptamos una por ser muy completa y clara, pero no puedo dejar de mencionar un aporte que el doctor Mario en la carrera de especialización, en su tratado, si bien toma la definición del doctor Videla Escalada, las cuestiones del ámbito aeroportuario, ¿sí? En la definición, si bien él toma de base la de Videla Escalada, toma del ámbito aeroportuario con muy buen tino porque actualmente forman parte fundamental de la temática del derecho aeronáutico. Ahora vamos a pasar a caracterizar, ¿sí? a mencionar los caracteres y fuentes. Vamos a señalar los caracteres principales del derecho aeronáutico, que son la internacionalidad, la integralidad, la autonomía y la politicidad. Disculpen, yo no compartí con ustedes, perdón, la falta de el PowerPoint, así que voy a compartirlo con ustedes. Todos estamos un poco aprendiendo y para hacer un poco más gráfico, sencillo, pero que quizás nos va a ayudar a visualizar. Acá está. Bien. Creo que ahí lo estoy compartiendo. No, realmente se me complica un poco esta cuestión de la tecnología. Estás bien, avanza.
Estamos viendo la pantalla. Estaban viendo. Bueno, igualmente voy a avanzar para no... Ok, ok. En todo caso después lo compartimos junto Ah. con las presentaciones de mis compañeras. Vale, vale. Pasamos ¿sí? Los caracteres del derecho aeronáutico, que decíamos que era la internacionalidad, la integralidad, la autonomía, el dinamismo, el reglamentarismo y la política. Y la internacionalidad está dada por la naturaleza misma de la aeronave, ¿sí? La función de la aeronave básicamente es desplazarse a través de un espacio aéreo, sobrevolando diferentes países, quedando sometida a diversas regulaciones y jurisdicciones. Este hecho hizo que se hiciera necesaria internacionales, cuya primera expresión orgánica fue el Convenio de París de 1919. Podemos considerar que el 19 ha sido el nacimiento del derecho aeronáutico tal como lo conocemos, y brindó las bases normativas de todo lo que siguió a partir se dio a partir de esto la unificación y la uniformidad de esta rama, garantizar la seguridad de la actividad aérea y de resolver numerosos problemas que surgieron a partir del sobrevuelo de numerosos espacio aéreo, que es único más allá de las fronteras, y obligó a que se adopten normas comunes o idénticas, las que a su vez técnica de todos y cada uno de los vuelos en el mundo es idéntica. Entonces, más allá de las diferentes existe esta estandarización que conocemos, y por lo tanto decimos que entre la aviación civil y la internacional relación tan estrecha que es lo que fundamenta el carácter de esencial de internacionalidad. Vamos a pasar a la integralidad. Cuando hablamos de la definición dijimos que nuestra materia contiene principios y normas, tanto de derecho público como privado. Dijimos de derecho público o privado, ¿sí? Y esto porque las instituciones se integran con elementos de ambos sectores. Preferentemente de derecho público a privado, por supuesto, pero apenas como una nota de identificación, ya que es habitual que las normas se entrelazan. Tanto en las relaciones entre estados, entre estos y los particulares, o entre estos últimos entre sí. La intervinculación entre ambos sectores de normas existe. Así, por ejemplo, cuando los estados regulan de un modo bilateral su comercio aéreo, en el cual se establecerán luego las relaciones privadas entre los transportistas, pasajeros, cargadores, o en vuelo cumple con un acto de asistencia a otra aeronave en peligro. En ese caso no actúa solamente por una que lo establece y obliga, sino que también está adquiriendo un derecho personal a ser retribuido por su conducta y de carácter privada. Por otra parte, esta indistinción surge como consecuencia de que en su conjunto constituyen debemos sostener la integralidad como otro de los caracteres esenciales que tiene la materia. Precisamente del mismo sistema normativo, si tenemos una autonomía normativa que permite que todas las soluciones a la civil deban ser solucionadas mediante dicho sistema. La autonomía del derecho aeronáutico también se puede analizar y desde lo didáctico. En cuanto a la autonomía legislativa, son muy pocos los estados que no la tienen y que tienen unida a o lo que se conoce como legislación del transporte o de la navegación, como es la misma es reconocida ampliamente, siguiendo en esto sin duda la doctrina más calificada. En el plano internacional, la numerosa entre sí, a través del máximo organismo que es la OASI, que luego la doctora Mimbela nos explicará con mayor detalle, esta magnífica labor legislativa que fundamenta esta autonomía legislativa del derecho aeronáutico. Y
didáctica, ¿sí? Dijimos que tenemos una autonomía que se fundamenta en lo normativo, en lo legislativo y en lo didáctico. El aeronáutico comenzó allá por 1910 a enseñarse en el ámbito universitario, aunque sí debemos en esto señalar la estructuración de los planes de estudio de las universidades, de las facultades de Derecho, es bastante compleja y se resuelve y renunciando a cuestiones de excelencia académica, y lamentablemente son muchas las universidades que no contienen en sus currículas la materia de Derecho Aeronáutico, o bien la tienen como Derecho de la Navegación. Vamos a pasar al reglamentarismo, como otro de los caracteres del derecho aeronáutico, que analizado como un carácter de una rama del derecho, los cambios, ¿sí? Que el desarrollo tecnológico y presentando con un desafío que es no dejar de lado los principios que la sustentan. Si bien es cierto que perdón, yo creo que tenemos un problema. Bueno, continuando con el dinamismo, en el derecho aeronáutico es un carácter notorio, quizá viendo la constante evolución técnica. No sé si me escuchan. Sí. Adelante. No sé por qué me figuraba acá como que se había ido. No, bueno, le escuchamos fuerte y claro. Perfecto, bueno. Adelante. El carácter siguiente a mencionar, hubo un jurista francés, el primero que sostuvo que el reglamentarismo era uno de los caracteres del derecho aeronáutico, y lo afirmó sobre la base del poder frente a una actividad que de por sí es riesgosa, ¿sí? Engendra peligro para quien la ejerce y para quienes están afectados por la misma. Esto imagínense si era verdad a mediados del siglo pasado, que fue cuando este jurista mencionó este carácter de reglamentarismo, ya que el crecimiento incesante, voluptuoso de la actividad aérea y de todo lo que se vincula con ella, reglamentaciones. Pero el dato significativo que convierte al reglamentarismo en un carácter de nuestra materia es que tanto las normas en las leyes o en los tratados internacionales que son ratificados por leyes y que a su vez son reglamentados, y estas reglamentaciones para dar el marco legal debido a una actividad propia de la aeronáutica civil. Quizás en otras leyes o tratados puede verse no esta característica tan acentuada, ¿sí? Como es el aeronáutico. De la muy buena reglamentación. No sucede en lo aeronáutico, que está todo rigurosamente reglamentado, desde el otorgamiento hasta las características esenciales que debe tener la instalación de un aeródromo, todo está detallada minuciosamente. Vamos a pasar a la característica de politicidad, ¿sí? Politicidad, que es una característica que un jurista primero que sostuvo que era una característica de la materia, y dijo que se fundaban razones de orden militar y de relaciones internacionales. Otros aspectos, la teoría de la indivisibilidad del poder aéreo, en tanto y en cuanto el mismo se conforma en cada país. Este carácter no es sostenido unánimemente. Miguel Escalada, a quien ya mencionamos, es uno de quienes no apoyan esta carácter del derecho aeronáutico. Pasaremos a las fuentes del derecho aeronáutico, y vamos a decir
fuentes tradicionales del derecho, que son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, que nosotros vamos a agregar los doctrinarios han considerado como una fuente fundamental, que se agrega a las tradicionales, la derecho aeronáutico, y con una gran importancia, ¿sí? No se agrega como una fuente secundaria, sino como, ya veremos, con una gran importancia. Y la principal fuente de nuestra materia, así como el derecho en general, es la ley, ¿sí? Aunque como derivación de análisis de la misma debe hacerse destacando las leyes de orden interno y las de carácter internacional. Decimos que este proceso de codificación aeronáutica interna en los países comenzó cuando terminó la Primera Guerra Mundial y se ha mantenido constante. Varias leyes de fondo de la región latinoamericana la ubican en el primer nivel, como surge de los códigos aeronáuticos argentinos, las leyes de aviación civil de Perú, República Dominicana, o el Código Aeronáutico de Cabo Verde, que como y aunque no pertenece a la región latinoamericana, se ubica en los países del sistema jurídico romano-germánico, que es en el que la mayoría de los países de Latinoamérica, sí, por contraposición a lo que es el common law. Mencionaban náutico, y bueno, vamos a resaltar que estos principios son la primera fuente a la que se deberá acudir ante el silencio de la ley. Argentino, el de Cabo Verde, las leyes peruanas, dominicana, así lo dicen los códigos, ante de la ley formal hay que acudir a los principios generales del derecho aeronáutico. Y vamos a mencionar algunos, ilustrativo y siendo breves, el principio de soberanía de los estados sobre el espacio aéreo que cubre sus territorios, el de la nacionalidad de las aeronaves. Por lo tanto, los principios generales del derecho aeronáutico deben integrar como una más nuestra materia, siguiendo la ley en el rango de importancia, ¿sí? Vamos a la costumbre, y siguiendo a más de 40 años que la costumbre demostraba con el paso del tiempo su mayor trascendencia en nuestra materia, a la que labura un destino cada vez más importante. Son muchos los ejemplos que la evolución histórica del derecho aeronáutico ofrece para otorgar la importancia a la costumbre como una de sus fuentes. De los estados al Convenio de Varsovia, ya por 1929, como consecuencia de que el mismo acogía las principales disposiciones aprobadas entonces por la IATA, hasta el momento como está evolucionando la configuración y validez de los documentos en el transporte cotidiana de lo electrónico. La costumbre es una de las fuentes también significativas a la que desde el acogimiento en la jerarquía normativa. Vamos a la jurisprudencia y vemos que la evolución de la importancia de la jurisprudencia la que tuvo la costumbre, lo que se justifica porque solo en el último medio siglo los principios y normas del derecho aeronáutico, indudablemente, tanto en el plano interno de cada país como en el internacional. Basta para demostrar esta afirmación con solo recorrer los archivos de para darnos cuenta de la casi inexistencia que había de los mismos hace menos de medio siglo y de la gran cantidad que anualmente la labor de los tribunales. Vamos a la doctrina, ¿sí? Como la última de las fuentes que vamos a mencionar. Queda por recordar la gran importancia en nuestra materia, de modo especial en la región latinoamericana, que lo ubica en un lugar destacado como fuente en los casos de laguna de la ley. ¿Sí? En Uruguay se menciona como la ley no diga, se acude a la doctrina. La doctrina se ha manifestado como un preludio, ¿sí? Al dictado de normas en la dogmática jurídica de las últimas. Claro que estas manifestaciones de la doctrina han tenido sus expresiones en forma variadísima, por lo que han sido
juristas en libros y trabajos de investigación, de conclusiones aprobadas en reuniones nacionales o internacionales de la materia, y de las publicaciones periódicas existentes. A esto debemos agregar también la gran actividad de tanto los gubernamentales como de los privados, que en su constante labor producen estos trabajos doctrinarios. Bueno, he sido clara. Cualquier duda, igualmente vamos a tener un momento para preguntas, después de que mis compañeras se expongan, y bueno, a la doctora Mimbela. Muchas gracias por la atención. Las gracias a la doctora. Aló. A ver, agradecemos la participación de la doctora Paola Honore de la hermana República de Argentina, para luego dar paso al tema 2, que lleva por título Convenio de Chicago, creación y funcionamiento de la OASI, que estará a cargo de la doctora Ileana Mimbela de nuestro país, Perú. Paso a detallar su hoja de vida de la doctora Mimbela. Y la doctora Ileana Mimbela de Perú es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en Derecho de Familia, especialista en Derecho Aeronáutico, un momentito, especialista en Derecho de Familia con estudios en conciliación extrajudicial, especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial en el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad de la Defensa de Argentina, estudios en prevención e investigación de accidentes aéreos, instructora de Derechos Humanos y Derechos Internacional. Señoras y señores, con ustedes, doctora Ileana Mimbela, que tratará el tema Convenio de Chicago, creación y funcionamiento de la OASI, por un espacio de 15 minutos. En el uso de la palabra de Perú. Sí, ahí está activado, creo, recién mi audio. Muy buenos días, agradecer la invitación de la Escuela de Posgrado Sofía. Y igual, como dijo la doctora Paola Honore, tampoco puedo evitar la emoción de sentir aquí, por formar parte de esta selecta ponencia y de esta selecta mesa de expertas aeronáuticas que tenemos el día de hoy. El tema que nos atrae aquí es el derecho aeronáutico en tiempos de pandemia. Hemos hecho una estructura en unas especies de backcache antes de hacer esto, ¿no? Hemos estado viendo con mis compañeras cómo íbamos a estructurar el tema de esta conferencia, porque si bien es cierto, tenemos muchos expertos, que veo muchas caritas familiares, ¿no? Compañeras, ex catedráticos, pero también hay mucha gente que no tiene conocimientos, o sí les gustaría saber qué es el derecho aeronáutico, ¿no? Entonces, para eso hemos hecho ese tipo de estructura de una especie de introducción que ya ha expuesto nuestra doctora Paola Honore. Luego viene el tema del Convenio de Chicago y OASI, que voy a explicar, y luego, ya como tema último, es en sí ya la aplicación de todo ese derecho aeronáutico en este problema que estamos nosotros viviendo y explicando algunos fenómenos, cómo se determinan estos problemas y cómo se solucionan también estos problemas, ¿no? Eso ya lo va a explicar más adelante la doctora Vilma Serpa y la doctora Eliana Roa. Entonces, sin más preámbulo, entramos al tema que me atañe y voy a hacer una presentación. ¿Listo? Ahí logramos verlo. Muy bien. Entonces, quiero traer a colación las palabras de nuestro gran maestro, el doctor Mario Folchi, en el día inaugural de la especialización que hubo allí en la Universidad de la Defensa, en Argentina, que mencionó que la explicación del derecho aeronáutico no lo podíamos realizar
si no nos referimos a etapas e hitos importantes en nuestra historia del mundo. Tenemos primero lo que es la Convención de París en el año 1919, fue el primer intento, ¿no?, de establecer un convenio, un acuerdo entre todos los países del mundo. Luego ya en el año 1929 se estableció una convención para unificar ciertas reglas relativas al transporte aéreo, ¿no? ¿Por qué? Porque no íbamos a dejar pues que cada país dentro de su normatividad interna pueda regular de manera focalizada, de manera independiente, porque el tema de la aeronáutica, el tema de la aviación, pues atañe a todo el mundo, porque el avión, el vuelo del avión como hecho técnico, traspasa fronteras, ¿no? Entonces lo ideal sería que se unifiquen todas estas reglas, que ahora ya estamos en pasos ya agigantados en lograr esto, y poder de una manera u otra uniformizar y ordenar, ¿no?, la parte legislativa, porque de lo contrario pues sería un caos el tema del derecho aeronáutico o en sí de lo que es el tráfico comercial de la aviación. Luego viene lo que es la Segunda Guerra Mundial y atañe lo que es transporte de carga y pasajeros. Estados Unidos invita como una iniciativa a 55 estados a una conferencia en Chicago. Esta conferencia empieza más o menos en la quincena de noviembre y termina el 7 de diciembre con la firma del Convenio de Chicago del año 1944. Este es un gran hito. Posteriormente, ya en el año 1996, el 7 de diciembre se llega a establecer el Día Internacional de la Aviación Civil. Pero ¿cuál era la finalidad o cuál fue la esencia, cuál fue el corazón de este convenio? Era pues que de manera segura y ordenada poder regular todos los servicios de transporte aéreo. ¿Para qué? Para que haya una igualdad de oportunidades y poder realizar de modo sano y económico lo que es el desarrollo de la aviación comercial. Dentro de este convenio, que más adelante voy a explicar las estructuras, se crea este famoso organismo a nivel internacional especializado en aviación civil, denominado OASI, que son las siglas en inglés, ¿no?, del Organismo Internacional de Aviación Civil. En la primera conferencia donde suscribieron el convenio de la creación de este organismo, asistieron de los 55 que fueron invitados por Estados Unidos, asistieron 54. ¿Qué quiere decir? Que son los 54 primeros países que suscribieron este convenio, que luego ya en la actualidad tenemos 193 Estados miembros, siendo el último país en ingresar o adherirse a este convenio de Chicago, la isla Dominica, que fue el año pasado. Este convenio, como ya les mencioné, va a establecer en su segunda parte, es la parte esencial, el corazón del convenio, la estructura de la OASI, cómo se crea este organismo internacional. Pero la primera parte nos regula todo lo que es navegación aérea, en la tercera ya el transporte aéreo internacional, y en la cuarta disposiciones finales. Esto de aquí, este primer convenio, pues tenía más de 90 artículos, no los voy a explicar por temas de tiempo, pero he traído a colación 4 artículos que son importantes recalcar y enfatizar por el tema que estamos el día de hoy aquí, ¿no?, por el tema de qué es el derecho aeronáutico en tiempos de pandemia. Entonces tenemos, el artículo más importante es el artículo 1, que es el principio de la soberanía exclusiva y absoluta de los estados sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio. Luego también tenemos el artículo 28, que es la infraestructura y servicios a ser provistos por el Estado, ¿sí? Aquí encarga un rol muy importante al Estado. Luego hay un compromiso, ¿no?, que suscriben, gracias a la firma de este convenio, de todos los estados, ¿para qué? Para armonizar su regulación. Y luego, en el artículo 38, también habla sobre lo que es el deber de notificación cuando hay diferencias entre las normas internas y las normas internacionales o a nivel de estándares internacionales. El año pasado, ya este convenio de Chicago ha cumplido 75 años. Muy bien. Este convenio de Chicago, actualmente, ya a la fecha 2020, tiene 19 anexos. Obvio, también les digo, por temas de tiempo no los puedo detallar todos, pero más adelante la doctora Eliana Roa va a explicar el anexo 9, es el anexo 9 de facilitación, que es el que está aplicando en este momento la OASI, ¿no? El último anexo a aprobarse fue el de gestión de seguridad operacional. Y tengo entendido que a la fecha, a nivel de Consejo y Secretaría General,
están viendo ya o están pensando ya suscribir un anexo 20. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento, cómo es la estructura de la OASI? La sede central se encuentra en Montreal, en Canadá. Tenemos una asamblea, que es el órgano supremo, lo constituyen los 193 países contratantes. Se celebra una asamblea al menos cada 3 años. Cada estado contratante tiene un derecho a voto y es convocado por el Consejo. La otra organización que se establece o que estructura la OASI es el Consejo. El Consejo es el órgano ejecutivo de todos los acuerdos que se hayan establecido en la Asamblea. A la fecha consta de 36 miembros, ¿sí? El actual presidente del Consejo es el señor Salvatore Schiacchitano, origen italiano. Él fue nombrado el año pasado en diciembre y sus funciones recién entraron en vigencia en enero de este año y por un periodo de 3 años. Es decir, él va a estar del 2020 al 2023. Luego viene la figura del secretariado o la secretaría general. Está a cargo de una mujer abogada, que es la doctora Fan Liu. Ella estuvo en el periodo 2015-2018 y fue reelegida para el periodo 2018-2021. Ella, independientemente a organizar, supervisar y administrar las 5 direcciones generales que existen dentro de la OASI, también ve el tema de las 7 oficinas regionales y una oficina subregional. Una de esas oficinas regionales es la que está aquí en América del Sur y la sede se encuentra aquí en Lima. También tenemos, por otro lado, los comités permanentes. Tenemos el Comité de Aeronavegación, el Comité de Transporte Aéreo, el Comité de Asuntos Jurídicos, el Comité de Cooperación Técnica, el Comité de Finanzas, el Comité de Personal, el Comité sobre Interferencia Ilícita y el Comité de Ayuda Colectiva para los Servicios de Aeronavegación. Cabe aquí recalcar que dentro de lo que es el Comité de Asuntos Jurídicos, el vicepresidente es el doctor Luongo. Aquí hemos tenido nosotras 4 el honor de que sea nuestro catedrático. Ahora, ¿cuáles son los objetivos estratégicos que se estableció en la OASI? Hay 5 objetivos estratégicos. Uno es la seguridad operacional. ¿Ya se acuerdan? Fue el último anexo que se suscribió. Aquí, ¿qué es lo que se detalla o cuál es el trabajo en sí que está haciendo la OASI? Es perfeccionar la seguridad operacional de la aviación. Nosotros sabemos que el transporte más seguro es el transporte aéreo, pero no podemos decir que nunca va a haber un accidente, ¿cierto? Sí, nunca va a haber un accidente, podría haber eso, pero el tema es mitigar o limitar al mínimo el tema de lo que es poder quebrantar o que se pueda ocasionar un daño en el tema de seguridad operacional. Y ahí tenemos otro objetivo estratégico, que es la capacidad y la eficiencia de la navegación aérea. ¿Esto cómo se plasma? En optimizar la performance del sistema de aviación. ¿Con qué? Con la infraestructura de aeródromos, aeropuertos, pistas, etc. Ahora, otro objetivo estratégico también de la OASI es la protección ambiental. Es minimizar los efectos ambientales adversos de la propia actividad, ¿no? de la aviación civil. Luego también tenemos otro objetivo, que es el desarrollo económico del transporte aéreo, que es estimular el desarrollo económicamente viable de la aviación civil internacional. Este objetivo es el que ahorita, en este momento, está siendo trabajado, aplicado, y están innovándose temas, ¿no? de poder reactivar el punto de vista económico de lo que es el sector de la aviación comercial. Y como último objetivo estratégico es la seguridad de la habilitación y la facilitación. ¿Esto qué quiere decir? Es perfeccionar la seguridad de la aviación contra actos de interferencias ilícitas y ejercer el liderazgo en las cuestiones referentes a facilitación y seguridad de las fronteras entre estados. Ahora, tenemos como último tema, y no por ende menos importante, al contrario, ¿no? Es esencial, es la función normativa de la OASI. La OASI, uno de sus objetivos es pues regular de manera internacional el tema de la aviación. Nosotros sabemos que cada norma o cada disposición que se dé en la OASI, ¿no? es de obligación estricta o de estricto cumplimiento por parte de los estados. ¿Por qué?
Porque cuando el Estado suscribe este convenio de Chicago, el que ya les expliqué que fue firmado el 7 de diciembre de 1944, este convenio ahora forma parte de las diferentes o de los diferentes fuentes de derecho ya nacional, porque internalizamos ese convenio y lo convertimos en normatividad nacional a través de del ingreso, de la ratificación por parte del Congreso de cada país del mundo, y luego ya se convierte de derecho internacional, se convierte a derecho nacional. Entonces es de cumplimiento estricto. Pero hay un detalle. La OASI expide lo que son las llamadas SARPs, que son los anexos. Pero ¿qué pasa? En lo que son disposiciones de cumplimiento obligatorio, están escritos en letra normal. Si es que usted ingresa a la página web de la OASI y ve normatividad, va a haber normas escritas de manera normal y otras normas que están escritas de manera cursiva. Las letras cursivas no quiere decir que es una norma de obligación obligatoria, sino son prácticas recomendadas. Esa es la diferencia para yo poder determinar si es una norma obligatoria o una práctica recomendada. Claro está, las dos son expedidas por la OASI. La OASI también expide las famosas PAMs, que son los procedimientos para los servicios de navegación aérea, son las prácticas operacionales. También expide SAPs, que son ya las prácticas suplementarias de carácter regional. También emite manuales, que son las guías de implementación o el cómo hacer unas SARPs y cómo hacer unas PAMs. Y también expide lo que son circulares, que son informaciones relevantes para los estados, pero para temas puntuales. Les quiero dejar, ya para terminar mi disertación, con lo último que ha mencionado el presidente del Consejo de la OASI el último 3 de junio del año 2020 frente a este tema. Menciona, ¿no?, lo siguiente: el mundo necesita aviación, y la aviación de hoy tiene una gran necesidad en la OASI. La cooperación global a través de esta organización ha ayudado a los países a conectar el mundo con su beneficio mutuo durante más de 75 años, y ahora nos está ayudando a volver a conectarlo. La solidaridad, aquí enfatizo, ¿no?, la solidaridad entre todos los países y regiones y sectores industriales será crítica en el futuro, y la OASI es donde logramos eso para la visión global. ¿Sí? Hasta aquí mi disertación y agradezco la atención de todos ustedes. Muy buenos días. Agradecemos la brillante exposición de la doctora Iliana Mimbela de Perú. Previo a la ronda de preguntas, pasamos al tema 3, tema que trata por nombre Particularidades del Derecho Aeronáutico en el marco de una pandemia. Este tema será desarrollado de manera conjunta por la doctora Eliana Roa de Argentina y Vilma Serpa de Venezuela. Paso a detallar el resumen de su hoja de vida. La doctora Eliana Roa, de la hermana República de Argentina, es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Aeronáutico, Espacial y Aeroportuario, egresada del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad Nacional de la Defensa, abogada en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La doctora Vilma Serpa de Venezuela es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad de la Defensa de la República Argentina, con estudios certificados en el área de coaching, diplomatura en gestión del conocimiento. Tema desarrollado de manera conjunta, disertará por 15 minutos primeramente la doctora Eliana Roa, luego la doctora Vilma Serpa por los otros 15 minutos restantes, lo que hace un espacio de 30 minutos de disertación del tema 3, particularidades del derecho aeronáutico en el marco de una pandemia. Dejamos en el uso de la palabra a la doctora Eliana Roa, de la hermana República de Argentina. Adelante, doctora Eliana. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Muchísimas gracias al doctor Ramírez por la organización. Muchísimas gracias a la Escuela de Posgrado Sofía del Perú. Es un honor para mí, al igual que mis compañeras disertantes, ser parte de este encuentro
y sobre todo, más que nada, muchísimas gracias también a todos aquellos participantes que comparten su valioso tiempo con nosotros, y juntos aprendemos esto que tiene que ver cómo es que podemos hablar del derecho aeronáutico en un contexto de pandemia. Al igual que mis colegas, yo voy a compartir mi pantalla, así podemos ver la presentación. Bueno, preliminarmente vamos a hacer una breve introducción del tema sobre el contexto, que es hablar del derecho aeronáutico en el marco de una pandemia. En principio, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya establecido de manera declarativa a nivel mundial el hecho de estar en un contexto de pandemia, hace de forma directa que el hecho normal del vuelo, la aviación, deba cesar de manera obligatoria. A ver, por un lado, esto es una consecuencia obligatoria al cerrar las fronteras, al establecer el aislamiento obligatorio, y además tengamos en cuenta que la aeronave como aparato fue diseñada para llevar a cabo lo que se llama el hecho técnico aeronáutico. Desde este punto de vista, yo puedo establecer una visión positiva de la pandemia y lo que provoca en la industria, positiva en el sentido de solución a este problema, que es una crisis desatada en virtud de la pandemia, y a su vez un punto de vista negativo que se traduce de manera inmediata en lo que es la debacle económica. ¿Por qué? Porque la industria deja de funcionar de manera obligada por tener que tener a todas las aeronaves en tierra. Evidentemente no están operando de la manera en la cual fueron diseñadas naturalmente, que fue cumplir sus ciclos de vuelo. Bueno, como este tema se puede abordar desde muchísimas aristas, dado que la actividad aeronáutica implica muchos temas conexos, a modo de intentar ser breves, nosotros lo abordamos desde diferentes puntos, como por ejemplo, cómo afectó a la industria aeronáutica esta crisis, cómo reaccionó la industria a la presente situación, que acá es cuando yo hago el análisis desde un punto de vista positivo, que tiene que ver con soluciones al problema o cómo se responde ante este problema. Y como punto número 3, abordamos muy brevemente la respuesta a la OASI, que ya se dijo que es el órgano acá responsable, junto con la Organización Mundial de la Salud, de gestionar lo que es por un lado la actividad aeronáutica, en convivencia obligatoriamente con el contexto de pandemia. Esto se traduce en medidas, iniciativas y propuestas dado por este organismo que lo hace. Punto número 1, como dije, ¿cómo afectó a la industria esta crisis? Bueno, en principio tenemos lo que es de manera inmediata una consecuencia económica. El fenómeno grounding, que es la puesta en tierra de las aeronaves. De manera indirecta podemos ver cómo el fabricante gestiona la puesta en tierra a través de lo que se llama los manuales de mantenimiento. No se lleven por la ilustración de mi presentación, porque esa es una imagen de un manual de vuelo, no de mantenimiento, que está puesto solo los caracteres ilustrativos. Bueno, a ver, el hecho técnico está reglamentado desde el inicio de la fabricación de la aeronave, del aparato. Se reglamenta tanto desde los talleres, los profesionales que intervienen en la construcción de la aeronave, justamente porque el fin último de la aviación, como se dijo, es la seguridad. Entonces, con actividades tan riesgosas se debe reglamentar y verificar la actividad ya desde los momentos de la construcción de la aeronave como tal. Entonces, una de las tantas obligaciones, deberes del fabricante de aeronaves que tiene, es justamente, por este deber de seguridad, es construir lo que se llaman manuales de mantenimiento. A muy grandes rasgos, que se pueda aplicar a esta situación de pandemia, podemos decir que la información provista por el fabricante de aeronaves en estos manuales de mantenimiento es una información que sirve también a las compañías de transporte aéreo para poder establecer sus propios protocolos de cómo es que van a manejar la puesta en tierra de las aeronaves. O sea, de manera indirecta, por algo no previsto que es la pandemia, el fabricante está colaborando en realizar protocolos que no son los estrictamente sanitarios que ya todos conocen y que mi compañera, la doctora de Venezuela, les va a poder saber explicar bien. Entonces, ¿qué tiene que ver acá el manual de mantenimiento?
nos va a dar información relativa al estacionamiento de las aeronaves. El estacionamiento, se lo denomina así, va a depender mucho del modelo de aeronave y de si el aparato está puesto fuera o dentro de lo que es una estructura tipo un hangar o el techo. Además, va a proveer información muy importante respecto al encendido regular de la aeronave, porque a la falta de su operatividad normal, que es el vuelo, va a haber que encenderla de forma regular, de determinada manera, para evitar que la estructura de la aeronave se rompa. Entonces, después, como otro ítem también, podemos hablar como otra consecuencia, que es la política comercial internacional. Las compañías de transporte aéreo, de manera obligada, tuvieron que comenzar a publicar su política comercial, que tiene que ver con lo que es la devolución y la cancelación de las reservas efectuadas. Acá puse en la presentación una breve mención sobre la República Argentina y el tema de los fueros. ¿Por qué? A ver, cuando uno ve que el tema contractual se ve de manera extraordinaria afectada, en el hecho de que, por una situación extraordinaria no prevista de pandemia, el transportador y el eventual pasajero o aquel que tuvo un compromiso asumido en virtud del transporte aéreo, por ejemplo, hablando de contrato de cargas, de mercadería, él mismo se ve afectado de manera indirecta. ¿Por qué? Porque no puede llevar a cabo compromisos, cumplimientos, o mismo, por ejemplo, un compromiso académico, supongamos. Acá evidentemente se ve una afectación en materia contractual. Entonces también lo podríamos analizar al tema o abordar desde la perspectiva de los fueros que corresponden entender ante esta situación. Por ejemplo, si yo hago una cancelación y la política comercial a mí como pasajero, eventual pasajero, no me conviene o hay algún tema que deba discutir, evidentemente ya en sede judicial, va a haber una puja de fueros entre lo que es la materia comercial, que tiene que ver con aspectos consumeril, como por ejemplo este tema de la cancelación de un vuelo, o la eventual devolución del dinero, y a su vez va a confrontar con lo que es el fuero civil federal en la Argentina, que es un fuero propio del derecho aeronáutico como disciplina autónoma. Por otro lado, otro de los puntos que mencionamos es cómo reaccionó la industria a la presente situación. Bueno, acá también, como decíamos anteriormente, esto es una perspectiva positiva de la crisis en virtud de la pandemia. De carácter enunciativo, tomé como ejemplo el caso de la República Argentina, mi país, en el cual Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anónima, la compañía de transporte aéreo, anunció hace unos días una fusión con la compañía de transporte aéreo Austral. ¿Qué pasa? También acá lo que se puede observar es lo que se llama la integralidad del derecho aeronáutico, que ya se mencionó, que tiene que ver en que de esta manera se resuelve el tema a través de una institución propia del derecho común, el derecho civil, que es a través de la ley 19.550 de sociedades comerciales. ¿Por qué? Porque encuentra como respuesta en el derecho civil, que es la fusión, que es una institución propia del derecho común. Esta solución se ve plasmada acá en el caso de la Argentina, al anunciar la fusión entre Aerolíneas Argentinas y Austral. ¿Para qué? Para que la crisis económica, como le impactó tan fuerte, no produzca la falta de operatividad. Entonces, para poder continuar con el giro comercial, lo que hace es fusionar a las dos compañías y tiene, a ver, todavía no se llevó a cabo, es un anuncio, pero bueno, está en vías de solución, y a su vez también tiene previsto, a través de esta función, crear nuevas unidades de negocio, que a través de la experiencia positiva de Shanghái, al haber traído a la Argentina insumos desde China, dieron cuenta de que el tema de lo que es la provisión a través de la carga podría ser un negocio muy fructífero. También está previsto generar como unidad de negocio la prestación de mantenimiento a otras líneas aéreas. Algo muy novedoso y muy positivo, y bueno, y esperemos que de verdad tengan éxito, ¿no?, en este tema. Otro punto también, desde otra parte del planeta, el ejemplo de Alemania podemos mencionar, cómo es que el Estado alemán anunció un salvataje, así se denomina, a la compañía Lufthansa, que consiste en desembolsillar 9.000 millones de euros
aproximadamente, que equivalen a un porcentaje más o menos de un 25% de la compra de las acciones de la compañía. Como punto número 3, planteamos la respuesta de la OASI a esta situación. La OASI, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, llevó a cabo una declaración conjunta que tiene como fin la prevención de la propagación de enfermedades transmisibles y a su vez exhortan a los Estados miembros a que apliquen el Reglamento Sanitario Internacional del 2005. Este Reglamento Sanitario Internacional es de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ambos órganos, que son los encargados de gestionar la pandemia en lo que es lo atinente a la actividad aeronáutica, lo que hace es instar a los estados a que tomen medidas en conjunto, coordinados, de manera internacional entre ellos, y a su vez esto receptuarlo de manera interna dentro de cada estado, a fin de evitar la propagación de enfermedades. Esto se ve claramente reflejado hoy día en este contexto de pandemia declarado por el COVID-19. Entonces, ¿cuál es la respuesta evidente y que se remarca hoy día más que nunca? La facilitación. La facilitación que la encontramos, como bien la doctora, mi colega Amin Vela, ya lo dijo, en el anexo 9, que tiene que ver todo lo atinente, valga la redundancia, a facilitar todo aquello relacionado con las operaciones en tierra, sea en aeropuertos, sea inmigraciones, sea la documentación que tiene que llevar el pasajero, el equipaje, y bueno, demás cuestiones. Y acá lo que interesa muchísimo al tema que estamos planteando en esta disertación es lo atinente a todas aquellas actividades que tienen que ver con la salud, con, por ejemplo, lo que es la limpieza de las aeronaves, y obviamente se va a ver perfeccionado en todos aquellos protocolos vigentes hoy día a fin de evitar la propagación del virus. Podemos mencionar también el apartado 13 dentro del anexo 9 de Chicago. Es un formulario de salud pública a fin de localizar pasajeros. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que hace es recabar información de aquellos pasajeros que eventualmente pudieron tener contacto con la enfermedad. Entonces, esta información lo que hace es evitar a través de la autoridad sanitaria que la enfermedad se propague. Por otro lado, también en la industria tenemos, a modo enunciativo, ¿no? Lo digo porque es muy vasto toda la información que hay hoy día. La IATA, que es la Asociación Internacional que nuclea a las compañías de transporte aéreo a nivel internacional. Entre tanto, lanzó un comunicado en el mes de abril, el cual se denomina Boletín de Operaciones en Tierra, número 2, que está conformada por directrices gubernamentales y de la industria. Además, tiene actualizaciones, al igual que lo ASI, sobre el brote del COVID-19 y brinda información sobre la industria de lo que es los servicios en tierra. Además también, dado lo que es la uniformidad, la unificación del derecho aeronáutico que siempre se intenta llevar a cabo a nivel mundial, esto se ve reflejado también en lo que es la internalización de las normas, de los métodos, las recomendaciones a nivel nacional en cada uno de los países. A modo enunciativo, en honor a la brevedad, tomo como ejemplo también a la República Argentina, la ANAC, que es la Autoridad Nacional de la Administración Nacional de Aviación Civil, es la autoridad nacional en materia aeronáutica, que establece normativas de carácter administrativo. Entre tantas, podemos mencionar la resolución 122, que tiene que ver con lo atinente a la circulación, que es aprobar certificaciones a fin de poder llevar a cabo la circulación excepcional en materia aeronáutica. Después también, a modo enunciativo, para abarcar distintos puntos del planeta, dado la materia internacional, puedo mencionar a lo que es los Estados Unidos, que más allá de las controvertidas públicas declaraciones que todos sabemos, bien tiene internalizada esta situación de pandemia en relación a la aviación. Su autoridad aeronáutica, entre tanto, realizó una modificación en lo que es la reglamentación número 118, que tiene que ver con todo lo atinente, como ya se mencionó, dado el reglamentarismo de la actividad, a lo que es la certificación de los pilotos, tanto en materia profesional, o sea, lo que es actualización de conocimientos que son obligatorios periódicamente, y lo que es la certificación a nivel salud.
tienen que tener una salud adecuada, y dicha salud adecuada tiene que ser controlada periódicamente. Entonces, en esta reglamentación lo que se hizo fue considerar la situación excepcional de pandemia, suponiendo y haciendo público que es un poco lógico y obvio que estas actualizaciones en las certificaciones no se van a poder llevar a cabo, porque en materia de salud la prioridad hoy día está el foco puesto en el COVID-19, y a su vez no es exigible en una situación de pandemia que los pilotos o aquel otro personal aeronáutico lleve a cabo sus certificaciones y sus estudios como se les impone. Otra de las reglamentaciones también que podemos mencionar es la 139, que tiene que ver con safety, que es lo que es la seguridad en los aeropuertos. ¿Esto qué quiere decir? Deja bien claro que más allá de lo que es la situación excepcional de pandemia, lo que es la seguridad, la inspección de la seguridad en los aeropuertos, de todos modos se va a seguir llevando a cabo. Bueno, eso es todo por mi parte. Voy a dejar de compartir pantalla y le voy a dar el paso a mi queridísima colega Vilma Cerda. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, según donde nos encontremos. Agradecida por la oportunidad de estar acá disertando con estas maravillosas compañeras y colegas y con esta audiencia tan espectacular que hoy nos regala la Escuela de Posgrado Sofía. Voy a pasar a compartir pantalla, al igual que mis compañeras. Ok, hasta acá hemos hecho, a ver, aquí, perfecto. Hasta este momento hemos hecho un recorrido que va desde el núcleo de lo que es el derecho aeronáutico, sus conceptos, sus definiciones, sus principios, pasando por las instituciones internacionales, normativas y reglamentos internacionales. Lo hemos unido con el contexto actual, mundial, pandemia. Hemos hablado un poco sobre los problemas, sobre las reacciones que han tenido la industria aeronáutica respecto a todo lo que estamos viviendo como humanidad, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la necesidad que nos atañe a todos dentro de la industria aeronáutica, ¿ok? Y plantear, por supuesto, lo que podría ser eventuales soluciones al problema, porque la idea de estar aquí reunidos el día de hoy es comentar, discernir, entender y también aportar soluciones creativas a todo lo que en este momento se está viendo como un o un complejo problema. Entonces, tenemos estados, aerolíneas, aeropuertos, aeródromos, usuarios, compartiendo en estos instantes una misma necesidad, la necesidad de la reactivación de la actividad aeronáutica, ¿ok? Fíjense que empezamos la presentación y empezamos a notar cómo todo se entrelaza, ¿ok? Es una necesidad estatal, es una necesidad mundial, es una necesidad de la industria aeronáutica como tal, y también es una necesidad a nivel de usuarios, que están necesitando, que estamos necesitando recuperar la confianza en la industria aeronáutica, ¿ok? Por un tema de sanidad, evidentemente. Ahora, ¿cómo bajamos lo visto anteriormente? Todo lo que tiene que ver con la normativa internacional, la institución de la OASIS, ¿cómo lo bajamos a tierra? ¿Cómo funciona esto a nivel de nuestros países? ¿Ok? Lo podemos ver de tres formas distintas. Lo primero es conseguir entender que hay una diferencia, ¿ok? Hay un protocolo, normativas o recomendaciones madre, digamos, ¿ok? Que son estas emanadas por la OASI, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, etcétera, específicamente OASI y Organización Mundial de la Salud, que nos van a dar a nosotros una estructura, nos van a dar a nosotros una reglamentación completa de qué es lo que tenemos que hacer para sobrellevar esta situación, ¿ok? Para poder reactivar la actividad aeronáutica. Ahora bien, a partir de este protocolo y de esta reglamentación internacional, empiezan a subdividirse los protocolos que necesitamos como países y como industria para poder reactivar la actividad. Entre estos tenemos
los protocolos de estados relativos a la actividad aeronáutica, que es el tema que nos compete. ¿Ok? Vamos a tomar un ejemplo de un protocolo que ya fue realizado y que entró en vigencia hace unos días, el 1 de julio. ¿Ok? Vamos a pasearnos por algunos países en cada uno de estos aspectos. Para el tema del protocolo de estados relativo a la actividad aeronáutica, nos vamos a enfocar en República Dominicana. ¿Ok? ¿Qué tiene un protocolo de Estado? ¿Qué tiene el protocolo? ¿Qué tiene incorporado el protocolo de Estado de República Dominicana? A grandes rasgos o en términos generales, todo lo que tiene que ver con medidas sanitarias, ¿ok? Distanciamientos, usos de equipos de protección, mantenimiento y limpieza, ¿ok? Reglamentación internacional bajada a reglamentación nacional, ¿ok? También tenemos todo lo que tiene que ver con las medidas de control para pasajeros, en cuanto a la salida, que va a involucrar la zona de espera, la zona de migración, los procesos de embarque, el procedimiento completo que el usuario aeronáutico va a llevar a cabo una vez inicia la actividad, una vez inicia la ejecución de la actividad aeronáutica. Asimismo, con todo lo que tiene que ver con las medidas de control de pasajeros en cuanto a la llegada al país, ¿ok? Procesos de desembarque, procesos migratorios, procesos de aduana. ¿Por qué tanta especificidad? Porque como bien lo comentamos, lo comentó mi compañera la doctora Paola y mi compañera la doctora Iliana, esto es una actividad sumamente reglamentada. Es por esto que es una actividad, es el medio de transporte más seguro del mundo, ¿ok? Tenemos la lupa puesta en cada una de las áreas en las que nos desarrollamos, y eso incluye el plano aeropuerto, el plano aeródromo. No es únicamente lo que pasa en la aeronave una vez despega, ¿ok? La actividad aeronáutica se desarrolla, empieza mucho antes de que te montes, de que abordes, de que embarques una aeronave, y termina después, no únicamente en el momento en que decides bajar, ¿ok? O en que ya estás presto para bajar. Entonces, estas reglamentaciones y estos protocolos van a abarcar todas estas actividades atinentes a lo aeronáutico, ¿ok? ¿Qué más tiene este protocolo de Estado de República Dominicana? Todo lo referente a locales comerciales, carga aérea, aviación privada y ejecutiva, oficinas gubernamentales, porque el mundo aeronáutico es un mundo que se tiñe de diferentes tipos de actividades. Es un mundo que está relacionado con la economía de los países, que está relacionado directamente con la economía de las personas que lo viven, pero que también tiene influencia indirecta en un mundo gigantesco de actividades distintas, o en teoría distintas a él. ¿Ok? Cuando pasamos a hablar del protocolo aeroportuario, he elegido el protocolo realizado por el Aeropuerto del Dorado de Colombia. ¿Ok? Es un protocolo sumamente extenso, sumamente grande, que al igual que el protocolo estatal de República Dominicana, tiene como principio y como base estos protocolos madres emanados por la OASIS y por la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Donde vamos a conseguir también medidas sanitarias, todas destinadas al distanciamiento, el uso de equipos de protección, el mantenimiento y la limpieza, ¿ok? Ojo, de manera general, es importante señalar que este protocolo tiene minuciosamente explicado la permanencia de la limpieza en las terminales por tiempos, por equipos, así como también los acrílicos de aislamiento que deben tener y que deben ser utilizados en cuanto a el acercamiento del usuario para algún tipo de atención al público necesaria, ¿ok? También tiene las medidas de control de pasajeros, de salidas y de entradas, donde entramos con a una explicación minuciosa de cómo va a ser el protocolo para que el pasajero, el usuario aeroportuario, pueda realizar la actividad de principio a fin de una manera segura y de una manera, específicamente hablando, sanitariamente segura en estos momentos de pandemia. ¿Qué tiene esto? Es una descripción de una línea del tiempo que nos lleva a empezar con tema de documentación, chequeo de documentación antes de entrar a la terminal aérea, ¿ok? Luego, chequeo de uso de tapabocas, desinfectación de zapatos,
lavado de manos, y todavía no hemos entrado a la terminal aérea. ¿Ok? Toma de temperatura, protocolo específico que desarrolla los pasos a seguir si esa toma de temperatura es mayor a 37 grados. ¿Qué hacer? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se realiza el proceso de aislamiento? ¿Cómo se realiza el proceso del llevado a enfermería y previamente el llevado a el hospital más cercano? Vamos más allá todavía. La registración. ¿Qué pasa con los pasajeros que ya hicieron un registro virtual al momento de entrar a la terminal aérea? ¿Cómo funciona esto? El pasajero va a ir de manera automática a la sala de embarque, va a hacer una autoentrega del equipaje, ¿ok? Con el objeto de evitar por completo el contacto entre personas, de respetar el distanciamiento social y minimizar este contacto en lo mayor posible. ¿Ok? ¿Qué pasa con el pasajero que no ha hecho el registro vía virtual antes de llegar a la terminal? Consta con máquinas específicas en donde va a poder hacer el chequeo de manera personal e individual y que tienen añadidas a la propia máquina todo el equipo antibacterial necesario para que una vez terminada la gestión pasemos a la sanidad personal. ¿Ok? ¿Qué pasa con el equipaje? Por ejemplo, estamos acostumbrados a viajar y a tener la opción de equipaje de carga, equipaje de mano. Tenemos una restricción total del equipaje de mano en estos momentos. Únicamente equipajes de carga. ¿Ok? Estos son simplemente algunas de las ideas o alguna de la reglamentación puesta ya en práctica, bajada a protocolo, realizado por estados, realizado en este caso por el aeropuerto del Dorado, ¿ok? Y que va en concordancia total y absoluta con los protocolos internacionales, de los que ya hemos estado conversando. Ahora bien, protocolo estatal, distinto a protocolo aeroportuario, distinto a protocolos relativos al programa de reactivación de las aerolíneas. Son tres cosas diferentes, pero necesarias entre sí para poder empezar a reactivar lo que es la actividad aeronáutica como tal. Para el programa de reactivación de las aerolíneas, nos fuimos a otra parte del mapa nuevamente y llegamos a Copa, estamos con Panamá, ¿ok? ¿Qué pasa o qué podemos ver en este protocolo? Todo lo relativo nuevamente a medidas sanitarias, medidas de control de pasajeros en cuanto a la salida, medidas de control de pasajeros en cuanto a la llegada, ¿ok? Medidas relativas al personal. Todo esto atinente a recomendaciones, cursos y capacitaciones que la misma aerolínea está entregando y debe entregar a su personal. Porque esto no se trata únicamente de la gestión del contacto entre personal y usuario. Se trata de la gestión del contacto entre personal y personal, entre usuario y usuario, entre personal y usuario. Es como cuando todo este tema de sanidad, de tema pandemia empezó y nos empezaron a decir que no nos tocáramos la cara, no nos habíamos dado cuenta de la cantidad de veces que nos tocábamos la cara. Lo mismo pasa en este aspecto. ¿Por qué digo esto? Se estarán preguntando por qué tantos protocolos si tenemos un protocolo madre, si ya además está bajado a nivel nacional con un protocolo de Estado. ¿Por qué adicionalmente necesitamos un protocolo de aeropuertos y adicionalmente necesitamos un protocolo relativo a la reactivación de las aerolíneas? Porque somos universos distintos, pero al mismo tiempo nos unimos. Esta es una actividad que tiene mucha especificidad y que cada una de las áreas es un universo total y absolutamente distinto. Por eso es importante que estos protocolos se lleven a cabo con la mayor seriedad posible. Por eso es sumamente importante, como lo mencionó la doctora Iliana, este tema de, institución internacional, normativa internacional, como norma madre, como esa norma que se encarga de reglamentar la actividad general del mundo en un solo lado, de un solo lado, para hacerla la actividad más segura del mundo, el transporte más seguro del mundo. Ahora bien, hablemos sobre el por qué necesitamos la reactivación de la actividad. Es una pregunta que hemos escuchado mucho, o he escuchado mucho, fuera del ámbito de los especialistas en el derecho aeronáutico. La gente se pregunta cuando ve las noticias, ¿por qué necesito la reactivación de una actividad aeronáutica? Porque solemos además
asociar la actividad aeronáutica única y exclusivamente con turismo, que ya igual es una buena razón, ¿ok? Pero a nivel de situación actual, pandemia, crisis mundial, muchas personas se preguntan, ¿por qué la reactivación de esta actividad? Muy bien, empecemos por lo siguiente. Vamos a mencionar solamente algunas de las situaciones que hacen necesaria la reactivación de la actividad. La primera es la interconectividad, ¿ok? La conectividad que tenemos como países. No existe un país en el mundo en estos momentos que no tenga algún tipo de trato de importación o exportación. De algún lado tomamos materia prima, si la generamos nosotros, entonces hacemos la compra de productos elaborados, si hacemos la realización de los productos elaborados, entonces conseguimos la materia prima, o tenemos materia prima y productos elaborados también, pero tenemos una dinámica comercial con algún otro país hermano o distante, ¿ok? Globalización. Conectividad igual a globalización. Desarrollo mundial. ¿Ok? Ahora, nos vamos a tema económico. Hasta el tema económico ha estado, evidentemente, es el que más ha sido afectado desde el punto de vista de la actividad, como lo explicó la doctora Eliana Roa. Ahora, tema económico, ¿en qué sentido? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué es importante la reactivación del crecimiento económico? Sobre todo cuando hablamos de un crecimiento regional. En este momento me voy a subsumir a la región latinoamericana, ¿ok? Tenemos un punto muy importante a tomar en cuenta. El primero es, del 8% aproximadamente al 15% aproximadamente del Producto Interno Bruto de la región está relacionado directamente con la industria aeronáutica, ¿ok? Estamos hablando de países del Caribe, países Centroamérica, Suramérica, ¿ok? Directamente relacionados, bien sea porque sea una economía que se va desarrollando directamente o abrazada totalmente a el tráfico aéreo relativo al turismo, por ejemplo, ¿ok? O que está relacionada con el trabajo aéreo, que también es parte de la industria aeronáutica, ¿ok? O que está relacionada con el trabajo que la industria aeronáutica provee a quienes no se montan en un avión, a quienes no tienen una especialidad aeronáutica, la cantidad de trabajos que relativos a el aeropuerto, a los negocios y la industria que se pueden armar en función de un aeropuerto o aeródromo dentro de una localidad, ¿ok? Ahora bien, escuchamos momentos de problemas aeronáuticos, momentos de situación aeronáutica, economía aeronáutica ha bajado en la región porcentajes increíbles, miles de millones de dólares perdidos en la industria aeronáutica, y sobre todo escuchamos en estos momentos, a la región latinoamericana le va a costar mucho poder darle vuelta a esta situación. Entendemos que a nivel contexto, además, el tiempo de la paralización de todo lo que ha sido la actividad nos ha afectado un poco más que incluso a otras regiones. ¿Por qué? Porque nosotros, viendo lo que estaba sucediendo ya en otras regiones del mundo, tomamos iniciativas, y cuando en Europa estábamos hablando ya de un cierre de fronteras, la región, nuestra región, también lo estaba haciendo. Y ahora, cuando ya se están empezando a abrir esas fronteras, nosotros somos el foco del coronavirus en este momento. Entonces no tenemos la opción inmediata de por lo menos abrir las fronteras. Pero sí podemos reactivar, por ejemplo, de manera nacional, la actividad aeronáutica, ¿ok? Entonces, momento de crisis, sí, pero en todo momento de crisis se transforma en un momento total y absoluto de oportunidad, si así lo queremos. Y para eso tenemos que trabajar de manera inteligente. ¿Respecto a qué? Respecto a la cooperación. Ese es el aporte que yo quisiera entregar el día de hoy, luego de haber dado toda esta diserción. Es un tema de cooperación. Quizás como países de manera individual dentro de la región latinoamericana, se nos haga un poco más difícil, o no, levantar la voz ante grandes regiones que tienen la actividad, que desarrollan la actividad aeronáutica de una manera mucho más grande por la ubicación geográfica que tienen, por el incentivo económico que tienen, por políticas aéreas, etc.
Pero como región, si nos fortalecemos, si nos unimos y entendemos que la cooperación, que la apertura de la actividad aeronáutica entre nosotros e incluso internacionalmente es sumamente necesaria, vamos a poder ser podríamos llegar a ser incluso una de las regiones con más fuerza aeronáutica. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Actuar incluso desde esta perspectiva que nos ha dado mucho miedo en cuanto a región de cielos abiertos, que involucra, grandes empresas de otros lugares del mundo, entrando a nuestra región, desarrollando actividad. Si somos inteligentes, podemos utilizar las fortalezas de otro en beneficio personal. Pero para eso tenemos que actuar como región. Para eso tenemos que poder, como decíamos ayer mientras estábamos practicando lo que hoy vamos a entregar, para soluciones para problemas universales y mundiales, requerimos de soluciones universales y mundiales. Entonces, con este mensaje y esperando de corazón que esta disertación les haya servido para introducirse un poquito en el mundo del derecho aeronáutico, para causarles un poco de curiosidad respecto a todo lo relativo al derecho aeronáutico y también ver cómo es parte de nuestra día a día mucho más de lo que esta pandemia nos está explicando y nos está llevando a ver. Muy agradecida con haber estado aquí, agradecida con el doctor Ramírez, agradecida con mis amigas y colegas aeronáuticas, abogadas. Esperamos que haya sido de todo el agrado de ustedes esta disertación. Muchísimas gracias. A ver, retomamos. El agradecimiento a la doctora Eliana, a la doctora Vilma por sus brillantes exposiciones. Luego de ello, pasamos a la rueda de preguntas. Como preguntas planteadas por interno, tenemos lo siguiente respecto al tema 1. Pregunta que concierne entre paréntesis, público-privado, derecho administrativo, derecho laboral y derecho penal. Doctora Honore, tiene usted el uso de la palabra para absolver esta pregunta. Bueno, no sé si tengo... Sí. 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 Bien. Bueno, la pregunta era entonces, en el derecho aeronáutico con otras ramas del derecho. Nosotros cuando hablamos de las características del derecho aeronáutico nos referimos a la relación, en realidad puntualmente, de lo público y lo privado, de las ramas de derecho público y privado, esta relación, este entrelazamiento que hay entre normas, que en realidad sabemos que el derecho es conjunto de normas, más allá de que a los fines normativos, a los fines de mejor, de alcanzar un estudio más acabado de cada, por supuesto, su autonomía. Pero no son compartimentos estancos, ninguna rama en realidad. Por supuesto, el derecho aeronáutico no es una excepción. Por ejemplo, bueno, uno de los ítems de esta pregunta era relación internacional público. Bueno, cuando se dictan normas de circulación, organización aeronáutica, según los acuerdos internacionales, relación con el derecho comercial, para tratar todo lo que tiene que ver con el transporte de mercancías y personas por vía aérea,
La relación para determinar la normativa que rigen a los profesionales de la aviación, los pilotos, las tripulaciones, con el derecho penal, todo lo que tiene que ver con el estudio y la sanción de delitos que ocurran en el espacio aéreo, incumplimientos que dañen a terceros, administrativo, cuando tiene que ver con el trámite de las licencias de vuelo, las aperturas de aeródromos. Es una rama jurídica muy compleja y se aunan, como dijimos, normativas, tanto de derecho público como una integralidad como habíamos mencionado. Así que bueno, no sé si queda respondida, si... Buenas. Una pregunta por aquí. Respuesta dada, no sé si hay alguna pregunta más o quedó satisfecha. Bueno, hay una pregunta de Juan Antonio Darias. Juan Antonio, adelante. Muy buenas tardes, buenos días, desde Venezuela. Mi nombre es Juan Antonio Darias, abogado aeronáutico, piloto comercial. Más que una pregunta, sería una disertación con lo que ha dicho la doctora Viviana y Vilma en materia de las fuentes del derecho aeronáutico que hoy día pues pueden estar en tela de observación por las normas, por las organizaciones internacionales, en especial la OASI. En un encuentro que hicimos, no sé si alguno de ustedes participó ayer o antier en el Congreso del INDAE, Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, que si me copian. Pregunto, ¿si me copian? Sí, Juan Antonio. Okay. El Instituto Iberoamericano, el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Fuerza Aérea Argentina, que llegaron a unos ciertos, llegaron a unas ciertas disertaciones, ¿no? Y entre eso fue precisamente que la seguridad sanitaria de alguna manera ya está protegida con estos protocolos que Vilma muy bien lo estaba nombrando, y así como igualmente el anexo 17 de seguridad fue modificado casi en su totalidad en el 2001, después de las Torres Gemelas. A partir de esta pandemia, posiblemente el anexo 9 de facilitación, igualmente el anexo de aeroportuario, puede ser modificado también en su totalidad. Con esto nos estamos dando cuenta que los seres humanos somos vulnerables de cualquier tipo y las normas tienen que estar cambiando cada rato. Y evidentemente ya el Convenio de Chicago de 1944, ya desde esa época ya estaba exigiéndole a los estados por el artículo 14 del Convenio de Chicago que las reglamentaciones nacionales deben aplicar para garantizar de alguna manera evitar la transmisión de los virus. Entonces, fíjense, ya para el 2017 hubo el último modificación del anexo 9 o posiblemente vaya a haber ahorita modificación nueva. Todo esto a tenor de lo que, para terminar, al tenor de las garantizadas la seguridad sanitaria, pero también hay que tener en cuenta la seguridad operacional. Vilma habló en un tema muy excelente, muy importante, lo hablé ayer con Víctor Manuel del Castillo de México, en una conferencia que hicimos juntos, y pudimos llegar a la conclusión que el COVID-19 es un ente distractor, por lo cual se tiene que tomar como un peligro, y hacer un peligro es una condición que aumenta la probabilidad de riesgo. Y tú, Bill, me lo dijiste muy claro, que estamos ahorita en una situación bastante delicada con la competencia reciente de los pilotos y los mantenimientos de las aeronaves. Quizás Vilma quisiera de una manera que ampliar un poquito sobre la seguridad operacional que está ahorita como un factor de análisis por el SMS, porque tenemos, aunque todos los estados han estirado la validez administrativa de las licencias y certificaciones,
también es cierto que la competencia reciente de los mismos, la tripulación de vuelo, así como el personal de tierra, ha perdido su competencia reciente y tenemos que tener mucho cuidado cuando arranque esto otra vez nuevamente, porque va a subir el pico de los accidentes aéreos y de los incidentes en plataforma. Vilma, gracias. Juan, me encanta tu participación. Encantada con lo que pude escuchar de todo lo que dijiste. Bueno, mira, personalmente hablando, a ver, la actividad aeronáutica en todo sentido siempre se ha enfocado o siempre ha tenido como principal ítem el tema, como bien lo dijiste, es de la seguridad, ¿ok? ¿Eso involucra en este momento la seguridad sanitaria? Sí. Entiendo y comparto contigo el hecho de que en estos momentos la seguridad sanitaria pueda ser incluso un factor distractor respecto a la seguridad operacional. Y entiendo, y como bien lo dije en la disertación, estamos necesitando reactivar la actividad. Sin embargo, no considero yo que una cosa deba ir en detrimento de otra, porque ¿de qué nos serviría reactivar la actividad de manera efectiva y, como bien lo dijiste, contar ahora con mucho más accidentes aéreos? ¿Por qué? Porque tenemos unas certificaciones, unas validaciones que están siendo alargadas en el tiempo, estiradas en el tiempo. Por eso es que estos protocolos, incluso de aerolíneas, ¿ok?, tienen mucho que ver con certificaciones nuevas, cursos nuevos, capacitaciones nuevas, ¿ok?, que están haciendo las aerolíneas, tratando de tomar esta posibilidad inminente, casi inminente, ¿ok?, digamos, de manera personal. Sabemos y entendemos que las certificaciones han sido estiradas en el tiempo en cuanto a su validez. Fantástico. Esto significa que antes de que las aerolíneas se pongan entren en vuelo nuevamente, no existe, por ejemplo, algún tipo de certificación o curso de manera interna para con los pilotos o todo el personal relativo. No. Es precisamente por eso que también estamos necesitando de ese punto de protocolos en cuanto a aerolíneas, ¿ok? Esto que mencionaste evidentemente puede llegar a ocurrir. Sin embargo, lo que se está intentando es que a través de esta unión, de esta tríada de protocolos que tiene como base los protocolos internacionales, aun cuando estamos enfocados en seguridad sanitaria, no perdamos de vista la seguridad operacional, que es de hecho lo que nos ha llevado a ser hoy lo que somos como industria aeronáutica. Gracias. Joan, si me permites un comentario. Vamos a ver, retomamos. Hemos tenido cierto fallo en la conexión. Vamos a dar lectura de la siguiente pregunta. Como tema 2, Convenio de Chicago, creación y funcionamiento de la OASI. Pregunta para Ileana Mimbela, Perú. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿qué pasa cuando un Estado es negligente en el cabal cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades establecidas en el Convenio de Chicago y sus anexos? ¿Cómo actúa OASI ante estos casos? ¿Amonesta? ¿Sanciona? Doctora Ileana Mimbela, tiene usted el uso de la palabra para dar respuesta a la pregunta planteada. Muchísimas gracias. Primero agradecer la pregunta, y esto va a tener una oportunidad de poder ampliar un poquito más el tema que se expuso de manera general y de introducción, lo que es el Convenio de Chicago y lo que es la OASI. Como se explicó, la estructura y funcionamiento de la OASI está basado pues, en lo que es Secretaría General, Consejo, Asamblea y los comités permanentes y direcciones generales a cargo de la Secretaría General. Pero también dentro de la OASI, desde el año 1999, se creó el Programa Universal de Auditorías de la Vigilancia y la Seguridad Operacional. Esto quiere decir que hay un pool de auditores que salen, que viajan a todos los países miembros, ya sabemos que son 193, para vigilar el cumplimiento de la normatividad. También se explicó que hay normatividad estándar, que son las de estricto cumplimiento, y también existen las que son las prácticas recomendadas. En este tipo de auditorías se vigilan las dos, ¿no? Tanto las normas como los métodos recomendados. Recientemente, ya en el
2017, este programa ha recibido el ISO 9001, 2.2015, en donde existen auditorías, ¿no? Que como ya les expliqué van de país en país, pero ¿qué áreas vigila o qué áreas exigen ver el tema del cumplimiento? Son 9 áreas, ¿no? Aeródromos, ve el tema de aeronavegabilidad, aspectos legales, investigación de accidentes, la navegación aérea, operaciones, organización y el personal aeronáutico. Me centro en el tema de aspectos legales. Ahí van a verificar el cumplimiento, ya sea de las normas y de las prácticas recomendadas. Pero ¿qué pasa cuando un país incumple? Vamos ahora ya a la respuesta de la pregunta. Pues la OASI no tiene un poder coercitivo, no tiene un poder sancionador, no tiene un poder como si fuera pues un poder judicial o una corte internacional, no lo tiene, solamente es de manera declarativa como en las Naciones Unidas. Entonces lo que cumple la OASI es de informar a todos los países, ¿no? Dentro de su núcleo, o sea, de los 193, qué países están incumpliendo y en qué áreas se vienen incumpliendo. Entonces ya el país que lo escucha o el país que tiene conocimiento, podría de repente impedir el ingreso del desarrollo de la navegación de un país a otro, o decir, ¿sabe qué? Yo soy soberano, bueno, este país no está cumpliendo con la normatividad OASI, y yo no lo voy a dejar ingresar, pues, por mis cielos, ¿no? Entonces, ese sería el tema de la reacción, pero no puede amonestar, no puede multar, y mucho menos, pues, puede sancionar, ¿no? Muchas gracias, doctora Ileana Mimbela, de Perú. Siguiente pregunta respecto al tema 3. Particularidades del derecho aeronáutico en el marco de una pandemia. La pregunta va dirigida a la doctora Eliana Roa, de Argentina. Y la pregunta dice como sigue. ¿Cómo resolver los conflictos suscitados a raíz de la pandemia? Cancelación de vuelos, pasajeros y carga, contratos de fabricación de aeronaves y repuestos, considerando que cada país tiene su propia legislación. ¿Existe algún tipo de seguro para estos casos? Doctora Eliana Roa, tiene usted el uso de la palabra para responder esta pregunta. Muchísimas gracias, doctor Ramírez, y muchísimas gracias al participante al cual se le generó la siguiente inquietud. Tengo la obligación de responder en términos generales, porque el tema se puede ver desde muchos puntos de vista. Lo que es estrictamente el tema de seguros aeronáuticos, que es un tema muy vasto, que obviamente nos obliga a tener que dar otra conferencia para mayor especificación en el tema. Pero por otro lado, sí, en términos generales, la pregunta fue planteada desde muchas situaciones contractuales diferentes, desde la fabricación, lo que es el transporte de mercancías y lo que es el transporte de pasajeros. La respuesta genérica que voy a dar, que abarca todos estos puntos consultados, tiene que ver con el hecho de que, como expuse, la pandemia es una situación extraordinaria y es un suceso clarísimamente imprevisto, tanto para el fabricante como para la compañía de transporte aéreo, como a quien va a transportar mercadería o quien eventualmente generó un negocio jurídico a futuro, y por el hecho de la pandemia esto se ve afectado, se ve cancelado. Como bien dije también, las aerolíneas publicaron sus políticas comerciales. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí establecen las fechas en concepto de qué van a devolver, o sea, tal o cual pasaje. Ahí están todas las políticas publicadas de cancelación en términos de lo que es transporte de personas. Pero en términos generales, bien se puede responder a todas las inquietudes planteadas en el hecho de que, al ser un suceso extraordinario, claramente no es imputable a ninguno de estos agentes que mencioné. Por lo tanto, en principio sí hay un estricto derecho a todos estos agentes a exigir la devolución de lo estrictamente abonado. ¿Por qué? No podrían solicitar lo que es, por ejemplo, un daño sin perjuicios en virtud de la no efectivización del contrato celebrado oportunamente. ¿Por qué? Porque, como dije, es un hecho fortuito, es un suceso extraordinario que no estaba previsto y que no es achacable a la culpa y a la responsabilidad
ni de la compañía aérea, ni del eventual pasajero, ni de a quién va a efectuar el transporte de carga. Después podemos mencionar también desde el punto de vista de lo que es el seguro, estrictamente el seguro de pasaje. Obviamente, si a mí, por ejemplo, se me ocurre hoy día, en caso de que se habilite la frontera y querer viajar, por ejemplo, soy un estado lindero o cercano a China, supongamos, alguno de los que más afectados estuvo o está actualmente por la pandemia, si yo quiero contratar un seguro, por ejemplo, un seguro para que me cubra cualquier eventualidad en términos de salud, es bastante claro que la compañía aseguradora no me va a querer cubrir. ¿Por qué? Porque ya hay un riesgo creado. Y entonces, ante ese eminente riesgo creado, que es que yo me enferme, es muy poco probable que me pueda cubrir. Creo que evacué, ¿no?, la inquietud. Espero haber respondido adecuadamente. Muchas gracias. Agradecerle a la doctora Eliana Roa de la Hermana República de Argentina por absolver la pregunta planteada por el público. Siguiente pregunta para la doctora Vilma Serpa de la Hermana República de Venezuela, que dice como sigue. ¿Cómo compatibilizar los diferentes protocolos post-pandemia a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional, así como para pasajeros y carga? Sabemos que cada país cuenta con sus propias normas de reinicio de actividades, es decir, ¿podría partirse con un protocolo y se aterriza con otro? Tiene el uso de la palabra la doctora Vilma Serpa de la Hermana República de Venezuela para absolver la pregunta planteada. Muchísimas gracias. A ver, el tema de compatibilidad no es un tema que sea de especial conflicto en estos momentos, y relativo, no es de especial conflicto cuando hablamos de la actividad aeronáutica en sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de una actividad universal, una actividad internacional que está precisamente regida primariamente por normativas internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Aunque hayan diferencias, ¿ok?, en cuanto a normativas nacionales, regionales, etcétera, entre países, hay un marco general que cada país tiene que cumplir sí o sí, por formar parte de esta industria, de esta organización internacional, de una organización internacional como lo es la OASIS. Entonces, podemos tener diferencias para más. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos, como estados, a nivel interno, tener incluso, ser más estrictos en cuanto a las normativas de seguridad, por ejemplo, sanitarias u operacionales, que lo ya estandarizado o establecido por la OASIS, ¿ok?, a nivel general. Lo que no podemos es ser menos. Lo que no podemos es actuar en función de que estas restricciones, o sea, no podemos sin consecuencias, me refiero. No podemos tener un desarrollo normativo que sea menor en relación a la seguridad que ya se establece en planos generales a nivel internacional. Porque de serlo, como bien lo comentaba la doctora Iliana en la respuesta que tuvo que dar, si bien la OASIS no tiene la capacidad de sancionarnos, ¿ok?, no significa que los países con los que nosotros tengamos esta conectividad aeronáutica no tengan la capacidad de tomar la decisión de no tener más relación comercial o aeronáutica en cuanto a trabajo, a transporte, etcétera, con este otro país que está, en teoría, por debajo de los requisitos de seguridad. En la intervención anterior de Juan Antonio, creo que fue que me hizo la pregunta anterior, él bien nombraba el SMS, por ejemplo, y estábamos hablando y disertando sobre este tema de la seguridad sanitaria siendo un posible distractor de la seguridad operacional. Si algo nosotros tenemos como industria a nivel internacional es que hay algo que no se toca y es la seguridad operacional. Nosotros nacemos y nos desarrollamos como industria aeronáutica en base a este principio de seguridad operacional. Efectos distractores hay todo el tiempo, e incluso la diferencia normativa interna de cada uno de los países podríamos incluso tomarlos como algún posible efecto distractor, porque no todas las normativas internacionales
nacionales, perdón, son exactamente iguales unas de otras porque soberanía, ¿ok? Eso no significa que no tengamos un estándar específico, estructurado y establecido, que ya es suficiente para que esta actividad se desarrolle en marcos de pandemia o no, dentro de la seguridad operacional correspondiente y que la reactivación de la actividad sea exactamente la misma, por lo menos en cuanto a términos necesarios, para que sea segura tanto a nivel de salud, sanitariamente hablando, como a nivel operacional. Espero haber respondido y haber sido clara. Ok. Habiendo escuchado la respuesta por parte de la doctora Vilma Serpa de Venezuela y teniendo en cuenta las preguntas ya formuladas y el tiempo planteado en la programación valga la redundancia, del programa, pasamos a las palabras de cierre, sin antes agradecer a los exponentes por sus brillantes exposiciones. La palabra de cierre está a cargo del doctor Willy Ramírez Chávarri, PhD, director general de la Escuela Sofía, Escuela de Posgrado, por el evento internacional organizado con el auspicio del Colegio de Abogados de Morón. El tema de la conferencia desarrollada el día de hoy, Conferencia Internacional El Derecho Aeronáutico en tiempos de pandemia. Doctor Willy Ramírez Chávarri tiene el uso de la palabra para el cierre de este gran evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el pase. Ha llegado el momento de clausurar esta conferencia internacional. Quiero agradecer a todos los asistentes por su participación activa en la misma, a las expertas por el aporte en distintos temas muy interesantes y por la generación del intercambio de ideas. El agradecimiento también, y de una forma muy especial, a todas las personas que han hecho posible que esta conferencia internacional se haya podido desarrollar con éxito. Durante esta jornada hemos podido recoger ideas interesantes y experiencias profesionales en Sudamérica que han puesto a nuestra disposición para poder continuar con el crecimiento de nuestro conocimiento jurídico. Agradezco también al Colegio de Abogados de Morón, en Argentina, por haber auspiciado este evento y especialmente por haber contribuido para que las expertas de dicha orden profesional pudieran participar. Espero que quienes hayan participado en esta conferencia internacional se lleven la grata sensación de haber acrecentado sus conocimientos a pesar de la vista a través de una fría pantalla. Que el esfuerzo para poder asistir se vea recompensado por la satisfacción que lleva implícito el ejercicio de nuestra profesión y el beneplácito que significa el reconocimiento de los nuestros y las personas a quienes asesoramos o enseñamos en las aulas. Finalizando, les pido un gran aplauso virtual para nuestras speakers, Paola, Iliana, Eliana y Vilma, y para todo el equipo de Sofía, porque nos han demostrado que unidos lo podemos todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ha concluido el evento. Un abrazo fuerte virtual. Y en la próxima conferencia esperemos, como se dijo al inicio, que sea en un formato presencial para que ese abrazo ya no sea virtual, sino sea real. ¿Ok? Gracias. Gracias, cuídense. Hasta siempre.